Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual pues vamos a estar escudriñando las escrituras, compartiendo la palabra del Señor, para que sea el Señor hablando a tu vida y a mi vida, para que sea ministrándonos poderosamente y que podamos ministrar a otros a través de su palabra, eh, que sea el Señor exhortándonos grandemente hoy como a esos siervos. Estamos desarrollando la palabra del libro de Segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo del 14 al 26, y este pues será nuestro tercer video en el cual vamos a darle desarrollo a esas exhortaciones como a siervos, como a esos siervos fieles que necesitamos ser para Cristo, que son o se encuentran del versículo 23 al 26. Ya hemos visto las exhortaciones que nos hace el Señor como a esos obreros aprobados y las exhortaciones que nos hace como a esos instrumentos escogidos por Cristo. Entonces vamos a seguir desarrollando este tercer video y la palabra que el Señor ha puesto para ti y para mí, para que nos nutramos con su palabra. Vamos a pedirle a ese Cristo vivo que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios para que no sea yo hablándoles en la emoción ni en mi carne, Dios me guarde, que sea Él usando mi boca, que Él sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra llegue a su vida y a mi vida y nos nutra poderosamente. Amén, hermanos. Vamos a comenzar a desarrollar la palabra. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Vamos a leer toda la palabra para colocarnos en contexto y le damos desarrollo a los versículos que nos atañen hoy, que es del 23 al 26. Amén. Enseña la palabra, leemos la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, la bendición de su Hijo amado, Redentor, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición de su Espíritu poderoso, el Ruá, el Paracleto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, dice el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice Jehová, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Es una palabra tremenda, hermanos, llena de exhortaciones, las cuales el Señor ha querido hacer a tu vida y a mi vida, para que
caminemos conforme a su perfecta voluntad, a su verdad. Y hoy vamos a estar desarrollando las exhortaciones que hace el Señor a tu vida y a mi vida, del versículo 23 al 26. Hermanos, leamos nuevamente la palabra a desarrollar hoy. Enseña el Señor: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa es la primera exhortación que hace el Señor a tu vida y a mi vida en este día, en este video. Y ya Pablo pues nos había hablado acerca de este tema, o el Señor nos había exhortado, porque en el versículo 14 de este mismo segunda de Timoteo, capítulo 2, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y sigue diciendo en el versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, esto es una palabra tremenda, una exhortación tremenda que el Señor hace, porque el Señor está diciendo: hey, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que esto engendra contiendas. ¿Sí? Porque el siervo mío, el siervo escogido, el que a mí me agrada, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, lleno de amor, sufrido. Es tremendo. Nosotros como siervos de Cristo, como representantes de ese Cristo vivo en esta tierra, necesitamos clamar a Él para que sea inundándonos, hermano, con ese discernimiento espiritual. Porque como siervos nosotros necesitamos identificar, o que el Señor nos regale ese discernimiento para conocer qué situación va a ser útil o de edificación, en la cual se presente una controversia o un debate acerca de la fe, y esto sea para edificación de la comunidad, para que sea de edificación para la congregación, aún para todos los oyentes, sean convertidos o no. Entonces, pues será algo útil. Pero si son controversias, ¿cierto?, o contiendas por cuestiones que no van a edificar, entonces eso va a ser de perdición para todos los oyentes, porque resulta que no todos nos van a recibir con amor, no todos van a recibir la palabra del Señor con gozo. Hay muchos que se nos van a oponer, hay muchos que querrán confrontarnos, que querrán entablar discusiones, ¿cierto? Hay personas que simplemente no quieren saber nada de Dios, que no quieren tener a Dios en su corazón. Entonces llegaremos y predicaremos. Lo ideal sería predicar y llevar esa palabra a todas esas almas, a todas esas personas que tienen sed y hambre de la palabra del Señor, porque sabemos que va a ser recibida con gozo. Pero acuérdense que esto no va a ser siempre así. Van a haber personas que se van a levantar en contra tuya y en contra mía, y es donde necesitamos estar agarrados del Señor, para que sea Él fortaleciéndonos, para que sea Él dándonos esa sabiduría, esa inteligencia, y que nos permita conducirnos con mansedumbre delante de sus ojos. Dice el Señor: hey, airaos, pero no pequéis. Y es algo tremendo, porque Satanás siempre va a querer usar personas para desprestigiarnos, para levantar contienda contra nosotros, y es donde tú y yo debemos tener nuestra mente
ligada a esa mente de Cristo y conducirnos conforme a su perfecta voluntad. Entonces, es tremendo lo que el Señor está trayendo a tu vida y a mi vida hoy, en que Él dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ese siervo debe ser amable para con todos y apto para enseñar. Amable para con todos. Hermanos, es tremendo, no es fácil, pero el Señor nos está hoy invitando a que ese sea nuestro modelo de comportamiento. Nuestro modelo de comportamientos. Entonces, el hecho de que el Señor nos esté diciendo que seamos amables para con todos, pero también Pedro dice a tu vida y a mi vida que nosotros necesitamos tener una buena conciencia, porque, hermanos, nosotros fuimos llamados para bendición, como instrumentos para bendición y no instrumentos de maldición. Pero nosotros como siervos de Cristo necesitamos estar preparados siempre, es decir, en todo momento, para presentar defensa por la fe, por la obra del Señor. Y como no es en nuestra fuerza, hermanos, porque realmente la palabra te enseña a ti y a mí que no es con fuerzas, no es con ejércitos, es con mi espíritu, dice Jehová. Entonces ese es el espíritu de Jehová el que va a hacer la obra, quien va a operar poderosamente, y nosotros tenemos que encomendar todo a Él, para que sea Él quien pelee por nosotros, quien nos dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, para que nos entregue las armas de nuestra milicia que son poderosas en Él. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El libro de la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra que fuimos llamados a bendición, que necesitamos tener una buena conciencia. Y enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Finalmente, dice Pedro, a tu vida y a mi vida, sed todos de un mismo sentir, que este sea el sentir que mora en ti y en mí, compasivos, amándonos o amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, hermanos. Apártese del mal y haga siempre el bien, es lo ideal. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre sus justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os pondrá a hacer daño si vosotros seguís el bien? Es algo tremendo, una pregunta tremenda. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? ¿Quién podrá dañar tu vida si es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que te guarda, tu guardador, ¿cierto? Tu guardador. ¿Quién? Si es ese gigante de Jacob el que va delante de ti, ¿quién te podrá hacer daño? Nada, porque enseña la palabra a tu vida y a mi vida que ni aún un arma forjada, que ni cualquier arma forjada prosperará contra ti y contra mí. Dice la palabra, eso es Isaías 54, dice el Señor, que todo el que contra ti conspirare, lo hará sin él. Y todo el que contra ti conspirare, delante de tus pies caerá. Aún condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque, ¿sabes? Esa es la herencia de los que le sirven. Y tú y yo somos siervos de ese Cristo vivo. Y Jehová no se hace mentiroso, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Necesitamos es tener claro cuáles son las armas de nuestra milicia para poder utilizarlas, para poder tenerlo claro al momento de presentar nuestra defensa. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar siempre defensa con mansedumbre y reverencia, sí, a todo el que quiera venir a contender a causa de nuestra fe, de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros hablamos y presentamos a ese Cristo vivo como nuestro único Salvador. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta invitación que hace Pedro a tu vida y a mi vida, pero que el Señor nos los entrega hoy por exhortación. Si bien es cierto que mis hijos deben ser mansos, pero ojo, no podemos descuidarnos, necesitamos siempre estar preparados para defender la obra que Dios ha puesto en ti y en mí, y el propósito para el cual nos llamó, que es que su palabra llegue hasta los postres de la tierra, que se haga efectivo ese plan de salvación, ¿cierto? Entonces, pero también Pablo no todas las veces va a ser así, hermanos, tan sencillo, tan fácil. Por eso siempre les he dicho que necesitamos tener ese discernimiento, porque habrá muchos que se levanten contra ti y contra mí y quieran contender. Hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que simplemente nos querrán desprestigiar, nos querrán sacar de nuestras casillas, querrán vituperarnos. Entonces necesitamos muchas veces discutir con esas personas que quieren hacer entrar a otras en el error, y nosotros necesitamos también estar aprestos para pelear por la verdad. Pablo nos muestra a nosotros en el libro de Hechos, capítulo 17, que él discutía contra aquellos que querían mantener al pueblo en el error. El libro de Hechos, capítulo 17. Santo. Hechos 17, versículos 2 y 3, enseña la palabra. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos. A ver, esta palabra es en Tesalónica, donde Pablo predica ese Cristo vivo y enseña la palabra que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, por 3 sábados seguidos, entonces equivaldría como unas 3 semanas, discutió con ellos. Discutió, es un término que para nosotros es discutir, algo fuerte. En el 18, sigue diciendo el capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice él, es el Cristo. Esto era lo que declaraba Pablo, haciéndolo salir de su error, sí, de esa doctrina, de esas malas doctrinas, de esas falsas doctrinas o del judaísmo. Entonces
el Señor habla a tu vida y a mi vida, que habrá momentos en los cuales tendremos que discutir, pero aquí la palabra te está enseñando que Pablo lo hacía por medio de las Escrituras, uniendo, basándose en la palabra del Señor, no en la emoción ni en la carne, por la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 18 de este mismo libro de Hechos, versículo 4, sigue diciendo la palabra: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, ¿cierto? Y sigue diciendo en este mismo capítulo 18, en el versículo 19, dice: y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, discutía. Entonces, van a haber momentos en los cuales sí vamos a tener que, se van a presentar debates o controversias por cuestiones de la fe, por la palabra del Señor, ¿sí? Por la obra o el ministerio que nosotros estemos desarrollando, pero llegado ese momento, el Señor nos está exhortando hoy a ti y a mí que tratemos de hacerlo con la mayor mansedumbre posible, ¿cierto? Que no sé qué tanto se caliente ese debate, pero no podemos descontrolarnos y airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, porque una cosa es defendernos nosotros, defender nuestra integridad personal, ¿cierto? Porque Dios no nos ha llamado a contienda, pero una cosa es el celo por la fe. Y nosotros necesitamos, sí, discutir con escritura en mano, defender, estar preparados para presentar defensas por nuestra fe, por la fe que Cristo ha depositado en ti y en mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que sí realmente, para pasar de esta exhortación, lo que sí necesariamente tenemos que tener claro, hermano, es no contender con esas personas que no conocen a Dios, que no quieren conocer a Dios, que no tienen la menor intención de tenerlo en su corazón. Entonces, a los tales, evitarlos porque esas contiendas con ellos lo que hace es perder a los oyentes. Amén. Vendrán con doctrinas de hombres, con palabrerías, con sus propias ideas, y eso no proviene de Jehová. Entonces, a los tales hay que evitarlos, dice el Señor. La segunda exhortación que hace el Señor a tu vida y a mi vida es enseñar a todos, enseñar y corregir, ¿no? Enseñar y corregir con amabilidad. Eso nos lo muestra el Señor en el libro de segunda de Timoteo, ¿sí? En el versículo 25 dice el Señor que con mansedumbre nosotros, tú y yo, como siervos de Cristo, con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan, ¿sí? Que se arrepientan para conocer la verdad. Corregir con mansedumbre. Entonces, ya veíamos que como el Señor decía que su siervo debe, su siervo fiel debe presentar defensa con mansedumbre, debe ser apto para enseñar, debe ser amable con todos. Entonces, es algo que nosotros debemos desarrollar. Algo tremendo es que Judas, el apóstol Judas, nos exhortaba a contender, nos exhorta a contender, nos exhorta a contender ardientemente, un término tremendo, nos exhorta a contender ardientemente por la fe. Y eso lo podemos ver en el libro de Judas, 1, como el versículo 13, donde enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Judas, santo. Judas 1, versículo
el libro de Judas, hermanos, versículo 1, 13. Amén, amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dice, contended por la fe, dice Juan, no es el 13, es el 13. Amén. Dice, amados, por gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Amados, por gran solicitud, dice Judas, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que convierten en libertinaje la gracia dada por nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo porque Dios nos entregó un libre albedrío a tu vida y a mi vida, y muchos, de verdad, hermanos, lo usan como un libertinaje, y eso éramos tú y yo cuando estábamos allá muertos en delitos y en concupiscencias. Entonces esos se van a levantar contra nosotros, esos que no quieren aceptar ni quieren someterse a ese Cristo vivo, no quieren someter su carne, no quieren someter su lengua. Esos son los que se van a levantar contra ti, contra mí. Y Judas te exhorta con esta carta, exhorta a ti y a mí a contender ardientemente por la fe, a defender esa fe. Y es tremendo porque son palabras fuertes, y entonces uno dice, wow, pero aquí el Señor me está exhortando a la mansedumbre y Judas me está exhortando a contender ardientemente, sí, por la fe. Por la fe. El mismo Pablo también nos invita a responder duramente, ¿sí?, contra aquellos que quieren blasfemar contra el nombre del Señor. Cuando Pablo le escribe a Tito, ese es el libro de Tito, busquemos Tito. Pablo le escribe a Tito y le dice que necesita responder duramente. Tito 1, capítulo como el 13. Dice, vamos al 10, dice Tito, capítulo 1, versículo 10, Pablo le dice a Tito, porque hay aún muchos contumaces, dice Pablo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Sí? Que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas los que no convienen. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, dice Pablo a Tito. Tremendo ese versículo 13 del capítulo 1 de Tito. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Habrá momentos en que tendremos que reprender duramente a todos esos que quieren desviar
o sacar del redil las ovejas del Señor, a esos que por ganancias deshonestas predican lo que no conviene. Entonces es donde nosotros tenemos que tener celos por la fe, por ese Cristo vivo, y reprender duramente. Entonces, es tremendo esto. Es tremendo esto. Como siervos de Cristo, siempre se los he dicho, ser un verdadero siervo de Cristo no es fácil, esto duele. Necesitamos estar llenos de su sabiduría, de su inteligencia, pero sobre todo ese discernimiento espiritual. Que el Señor sea quien nos dé esa sabiduría para saber interpretar cuál es la situación que se está presentando, si es una situación que va a servir para edificación o para destrucción. Entonces tenemos que tener claro todo esto, pero no todo va a ser siempre color de rosa. Van a haber momentos en los cuales vamos a tener que reprender duramente. Van a haber momentos en los que tendremos que discutir, pero como lo hacía Pablo, ¿cierto? Pero siempre recordando de qué espíritu somos. Siempre recordando de qué espíritu somos. Hermanos, y nosotros debemos ser imitadores de ese Cristo vivo, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser imitadores de Él, de su mansedumbre, de su amor, de su piedad, de su misericordia. Nosotros tenemos que ser tolerantes, ¿cierto? Contra esos que se apartan de la verdad, contra aquellos que no lo quieren conocer, aún contra los de la congregación que quieren volver al error. Entonces, acuérdense que nosotros somos representantes de Cristo, pero necesitamos ser imitadores de ese Cristo vivo. Sí, van a haber diferentes circunstancias, pero siempre recordando que debemos ser imitadores de Cristo. El libro de Mateo, ese es 11. Libro de Mateo 11, por ahí capítulo 11, versículo como el 27. Vamos a buscar Mateo 11. El Señor dice algo tremendo. Llevad mi yugo, ¿cierto? Llevad mi yugo, dice el Señor. 11, 27, dice el Señor: todas las cosas, dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Señor lo quiera revelar, ¿cierto? A quien el Hijo lo quiera revelar. Y te fue revelado a ti y me fue revelado a mí. Amén, la gloria sea. Pero dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ojo, esta es la exhortación. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una exhortación tremenda que hace nuestro Señor Jesucristo a tu vida y a mi vida. Repitamos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el Señor primero te invita y te dice: hey, vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, y yo os haré descansar, hermanos. Tenemos que aprender a descansar en ese Cristo vivo y arrojar todas esas cargas en Él. Porque primero que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es contra carne y sangre, ¿cierto? Y no es contra nosotros, es contra ese Cristo vivo. O sea, la pelea no es directamente contra nosotros, no es personal contra ti ni contra mí, es contra ese Cristo vivo. Solo que nosotros somos los siervos y somos los que combatimos. Pero acuérdense que el Señor es quien está haciendo la obra a través de su Santo Espíritu. Entonces dice ahí: todas esas cargas, todo eso, deposítalo en mí.
Entonces no podemos cargarnos con esas cosas. Nosotros tenemos que entregar todo eso al Señor. Y el Señor está invitando a tu vida y a mi vida a ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, aprended de mí. Cuando el Señor Jehová, cuando ese Dios vivo, Jehová de los ejércitos, se refirió a Moisés, decía que Moisés era el hombre más manso que creo que había sobre la tierra en esos momentos. Eso lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 12, como el versículo 3. Eso fue cuando Aarón y María hablaron mal de Moisés. Vamos a buscarlo rápidamente, ese versículo, para que vean cómo el Señor, cómo este varón tenía este carácter. Y el Señor Jesús está diciendo: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el Señor quiere ver ese carácter en ti y en mí. No es una opción, es una necesidad. Vamos al libro de Números. Capítulo 12. Miremos a ver el versículo, no hay mal, es el 3. Amén, dice la palabra. Libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, es decir, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tremendo. Entonces, la exhortación es a la mansedumbre, a desarrollar ese carácter de mansedumbre, ¿sí? Porque nosotros debemos encomendar todo a Dios, que es el que realmente hace la obra. Si bien es cierto, nosotros somos instrumentos, pero la obra la ejecuta el Señor a través de su Santo Espíritu, a través de el que te inspira, porque no es con fuerzas, no es en tus fuerzas, ni en mis fuerzas, y no es con ejércitos, ni en nuestra carne. Es el Espíritu de Jehová el que opera poderosamente en todo momento y en todo lugar. Entonces nosotros debemos encomendarnos siempre al Señor. El mismo libro de Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, dice Pedro a tu vida y a mi vida. Es algo tremendo, una pregunta tremenda. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, pues, ¿qué gloria es? Es una pregunta tremenda. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria tienes? ¿Qué gloria recibirás? ¿Sí? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No estás haciendo nada extraordinario. No estás haciendo nada extraordinario. Lo mismo le decía el Señor a los fariseos y a los escribas. O a tu vida y a mi vida. Si solamente le das a lo que te dan y solamente bendices a los que te bendicen a ti, ¿qué de extraordinario hacemos? ¿En qué nos estamos diferenciando de los del mundo? ¿O no se portan así los escribas y los fariseos? Decía el Señor Jesús. Aquí Pedro te dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿qué haces de extraordinario? Mas si haciendo lo bueno, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufrió por ti y por mí, y no cualquier muerte de cruz. Y nos dejó este ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros caminemos conforme a Él lo determine. ¿Sí? Amén. Y dice la palabra en el versículo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía
no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Repitamos este versículo 23 que es tremendo. ¿Quién? Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Entonces, si esto el Señor Jesús te está exhortando a ti y a mí, hey, imitadme a mí, ¿sí? Entonces el Señor te dice, cuando te maldigan, no respondas con maldiciones. Lo mejor que podemos hacer como verdaderos siervos de Cristo es encomendar todo al que juzga justamente. Por eso el Señor Jesús te decía allá en Mateo 11, 27 al 29, te decía, hey, vengan a mí todos los cansados, todos los cargados, entrégame todas esas cargas no son tuyas, esas cargas son mías. Tú eres mi instrumento, no te tomes las cosas a pecho, no las recibas como si te las hicieran a ti, recíbelas como se las hacen a Cristo. Nosotros simplemente somos representantes. Hermanos, el Señor ha querido traer esa exhortación a tu vida y a mi vida de que nosotros debemos desarrollar esa mansedumbre, pues que resulta que la mansedumbre forma parte de los frutos del Espíritu. Entonces, si nosotros realmente estamos llenos de su presencia, es decir, que hemos sido sellados con ese Espíritu, que es las arras de nuestra salvación, es la garantía de esa vida eterna, que hemos sido sellados con el Espíritu como verdaderos siervos de Cristo. Entonces, esos frutos del Espíritu se deben estar manifestando en ti y en mí. Pablo a los Gálatas les decía cuáles eran los frutos del Espíritu. En el libro de Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, que el 5, el libro hermanos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice la palabra. Esto lo decía Pablo a los Gálatas, pero te lo está diciendo el Señor a tu vida y a mi vida. Mas el fruto, ¿sí?, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Repitamos los frutos del Espíritu para que nos queden, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza, porque en muchas ocasiones, como lo está diciendo el Señor a tu vida, en mi vida, tendremos que discutir, tendremos que presentar defensa y tenemos que tener templanza. Claro que esa nos la entrega el Espíritu, ¿cierto? Ese es cuando verdaderamente se está desarrollando el Espíritu y florecen esos frutos. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Les decía que teniendo claro esto, hermanos, no podemos cargarnos con esas cosas, necesitamos abandonarlas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nos desprecian, ¿cierto? Nosotros simplemente somos representantes de Cristo. Cuando nosotros llevamos una palabra, cuando nosotros ministramos, cuando nosotros predicamos, ¿cierto?, y nos desprecian, no nos están despreciando a nosotros. Entonces no nos podemos cargar con eso, porque realmente los despreciados no somos tú y yo. Están despreciando a ese Cristo vivo, que murió por todas sus obras. Entonces, cuando lo desprecian a Él, desprecian esa sangre, pisotean esa sangre y tienen por inmundo su Santo Espíritu. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Un ejemplo tajante de esto es cuando el pueblo de Israel, que era un pueblo tremendo, desagradecido, como
solíamos serlo tú y yo, Dios nos guarde de serlo, solíamos, ¿cierto? Pero como muchas personas inconversas, el pueblo de Israel tenía por rey a ese Cristo vivo, a Jehová Todopoderoso. Habían instaurado como caudillo a Samuel, y Samuel era como ese, como lo era nuestro Señor Jesucristo, ese intermediario entre Jehová y su pueblo. Así es, así era Samuel, era el intermediario entre el pueblo y Jehová. Y resulta que un día el pueblo de Israel dijo: no, nosotros no queremos tener más a nuestro Señor Jehová, a ese Dios vivo, sino que nosotros queremos tener un rey como lo tienen todos los pueblos alrededor nuestro. Y se entristeció Samuel, y el Señor le dice: hey, tranquilo, o sea, escúchalos, porque no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Vamos a la palabra primera de Samuel, para no hablarles en mi carne, hermanos. Primera de Samuel, ese es el capítulo 8, versículo 7 creo que es. Sí. Y dijo Jehová a Samuel, miren, le responde Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo, oye su voz, oye su petición, ¿sí? Escúchala. Óyela en todo lo que te digan, enseña la palabra, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y sigue diciendo el versículo 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Hey, no es primera vez que me lo hacen. Si este pueblo en reiteradas ocasiones vive despreciándome, eso es para que tú sientas, Samuel, lo que yo siento cuando me desprecian. Entonces el Señor le dice: hey, Samuel, óyelos en todo, porque es que no te están despreciando a ti como caudillo, me están despreciando a mí. Colócales un rey. Y es cuando el Señor les coloca a Saúl, a ese pueblo. Entonces, así pasa también en estos momentos, hermanos, cuando están despreciando la palabra del Señor, cuando no lo quieren reconocer, cuando no lo quieren aceptar, cuando no se quieren someter. No te desprecian a ti, no me desprecian a mí, desprecian al que juzga justamente. Entonces, a él le tendrán que dar cuentas, a él le tendrán que dar cuentas. Entonces nosotros no fuimos, como enseña la palabra, nosotros no fuimos llamados a defendernos nosotros mismos. Si nosotros no tenemos que pelear defendiéndonos nosotros, porque es que la cuestión no es contra nosotros, la cuestión es contra la obra del Señor, contra su propósito, ¿sí? Y un ejemplo tajante que nos deja nuestro Señor es ver la mansedumbre con la que corregía nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos poner por obra esa exhortación que el Señor dice: sed imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y resulta que el Señor, cuando los escribas le estaban denunciando, lo estaban declarando de que el espíritu que estaba o que operaba en él, que estaba dentro de él o que operaba en él, era el espíritu de Satanás, el Señor les dice: hey, un reino dividido no permanece. Y si el espíritu de Satanás estuviera operando en mí, se estuviera dividiendo y no permanecería. Y ese es el libro de Marcos, capítulo 3. Vamos a la palabra. Libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 3, hermanos. Por ejemplo, como en el Marcos 3, 20. Perdón, estoy en Lucas, qué pena. Vamos a Marcos. Marcos 3.
santo es su nombre. Marcos 3, amén. La gloria sea para el Señor Jesús. Dice la palabra. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Sí? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Oh, es tremendo esta acusación. Y aún cosas peores dirán de ti y de mí. Pero los escribas decían que Jesús estaba lleno de Belcebú, y que por el poder de Belcebú era que echaba fuera demonios, porque no querían reconocer a ese Dios vivo, porque enseña la palabra que a los suyos vino y no le reconocieron. Entonces dice la palabra, y habiéndoles llamado, les decía en parábolas, mansamente les decía, ¿cómo puede Satanás, echar fuera a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, dice el Señor. Entonces el Señor ahí se condujo con mansedumbre y les dijo una parábola, y les dijo que un reino dividido no permanecía y que Satanás no podía dividirse contra sí. Y el Señor mostró toda su mansedumbre. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que su carne estaba llena de espíritu de Belcebú. Pero cosa diferente fue el día que el Señor entró en el templo y vio la obra del Señor. Cómo ese templo estaba siendo convertido en mercado, cómo lo habían vuelto mercader, y todos cogieron ese templo como instrumento de ganancia, ¿sí? Y muchos habitaban, pero por la avaricia y por el lucro que sacaban de ese lugar. Entonces enseña la palabra en el libro de Juan 2, ¿sí? En Juan capítulo 2, versículo 13, que el Señor Jesús, enseña la palabra, vamos a leerla para no hablarles en mi carne. Dice que el Señor Jesús viene y purifica ese templo, porque dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y viene lo tremendo, hermanos. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote, ojo, que aquí viene lo tremendo, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendía palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Se perdió la mansedumbre porque no se estaban metiendo con él, se estaban metiendo con la casa de Jehová, con la obra de Jehová, con el ministerio, con lo que Dios te ha entregado. Entonces son dos reacciones totalmente diferentes. Entonces cuando vengan contra nosotros, Dios nos está enseñando un comportamiento, pero nosotros no podemos ceder, ¿sí?, ante las obras que van en contra
del Señor, de su palabra, de su fe. Nosotros no podemos darle terreno al error, al error. Y el Señor Jesús mostró a tu vida y a mi vida que nosotros tenemos que sentir celos por su iglesia, ¿sí? Por su cuerpo, por su obra y por todo lo que Él nos haya encomendado, por todo lo que haya depositado en ti y en mí. Cuidadosos, celosos de todo lo que Dios nos haya encomendado, hermano. Es una exhortación tremenda. Eso está en ti y en mí, que la pongamos por obra. Vamos a seguir, hermano, porque aquí el tiempo es oro. Entonces, sigue diciendo la palabra, la tercera exhortación que hace el Señor a tu vida y a mi vida en el libro de Timoteo, es que el Señor nos conceda, que el Señor, ¿sí? Esperar a que el Señor les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros tenemos que esperar a que el Señor se arrepientan, porque quizás escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Este es un versículo tremendo, porque dice la palabra, sí, el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, conocer la verdad. Hermanos, se puede prestar este versículo para malinterpretaciones, ¿cierto? Porque si nos detenemos en el que Dios les conceda, es como si lo podemos interpretar como si Dios es quien concede el que nos arrepintamos o no. Como que a unos les concede que se arrepientan y a otros no. Y acuérdense que ya el Señor nos ha permitido desarrollar la palabra, donde el Señor no hace acepción de personas. Aún el mismo Pedro dice a tu vida y a mi vida que muchos tienen la venida de nuestro Señor Jesucristo por tardanza, pero nos especifica es que no es por tardanza ni porque Él quiere, sino porque el Señor es paciente, el segunda de Pablo 3:9 es esta palabra, porque el Señor es paciente y quiere que todos nos arrepintamos, para que cuando Él venga encuentre fe en esta tierra, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento, porque Dios murió por todos, no murió por algunos, no murió para los que le va a conceder el perdón, no, murió por todos, para que todos lleguemos a ese arrepentimiento y seamos salvos y tengamos vida y vida eterna, hermano. Entonces, es tremendo esto. Dios nos ama, nos llama a un arrepentimiento genuino, y resulta, hermanos, que el arrepentimiento es la única forma de llegar a esa salvación, ¿no? El arrepentimiento es la única manera de escapar de ese lazo del diablo al cual se refiere el versículo. El arrepentimiento es la única forma, el único método para escapar de ese lazo del diablo con el cual nos mantiene cautivos, ¿cierto? Entonces, pongamos un ejemplo para... tenemos al faraón, ¿cierto? Cuando el Señor Jehová le dice a Moisés que vaya allá donde el faraón, rey de Egipto, para que deje salir a su pueblo, ¿sí? Que es el pueblo de su alabanza, para que lo deje ir, al cual tenían bajo el yugo de la esclavitud, y el Señor se iba a manifestar, ¿cierto? Porque Él quería que este faraón dejara a su pueblo, y eso lo podemos ver en
en el libro de Éxodo 7. En el libro de Éxodo 7 vamos a leerlo. Dice la palabra que Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Cierto? Y dice el Señor: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre ellos y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. De en medio de ellos. Sigue diciendo el Señor Jesús a tu vida y a mi vida en el versículo 8, que Moisés fue e hizo lo que el Señor le demandó. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová los había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos e hizo culebra. Entonces llamó también el Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hey, este es un ejemplo tremendo, donde el Señor, como a este Faraón, te ha mandado señales, te ha mandado, te ha mostrado su gloria, ¿cierto? Y te ha dicho: hey, el Señor, pongámoslo así, el Señor nos ha invitado a un arrepentimiento. Y te digo: hey, a través de un siervo, a tu vida y a mi vida, o cuántas veces el Señor no nos habló a ti y a mí, y te dijo: hijo, yo te quiero mucho, yo te amo, sí, te he escogido desde el vientre de tu madre, sí, quiero hacer cosas grandes a través de ti. Pero nosotros nos rehusábamos, éramos desobedientes porque todavía estábamos enlazados por Satanás, ¿cierto? También todavía estábamos cautivos y no queríamos dejar ese mundo en el cual era nuestro convite, por decirlo así. Entonces, el Señor es quien sopesa corazones, a Dios no lo podemos engañar. Jehová de los ejércitos es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es quien nos conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y sabe si le vamos a ser obedientes, y sabe si vamos a tener un arrepentimiento genuino, sabe si lo vamos a fingir, sabe si nos vamos a comportar delante de Él hipócritamente, ¿sí? Con ese doble ánimo, con esos tibios. Entonces, es de mucho cuidado, pero el Señor siempre nos entrega una oportunidad de arrepentirnos, de poder hacer un arrepentimiento genuino, porque hay tiempos, ¿cierto?, en los que el Señor te entrega ese privilegio de poder arrepentirte. Y llegarán tiempos en el que el Señor dirá: bueno, por cuanto no te arrepentiste conforme a mi deseo, entonces te voy a endurecer ese corazón para mostrar en ti y en mí, Dios nos guarde, o como en ese Faraón, todo mi poder, para mostrar en ti, o en el Faraón, pongámoslo a él, para no declarar palabra, Dios nos guarde a ti y a mí, para mostrar en él mi poder, para demostrar en él lo que le sobreviene a los hijos de la desobediencia. Dios nos guarde. Pero si obramos conforme a ese Faraón, igual acontecerá contigo y conmigo. La gloria sea para el Señor. Entonces, muestra la palabra en este mismo libro de Éxodo 7, en el versículo 22,
comienza el Señor Jesús y convierte primero, las aguas se convierten en sangre, ¿cierto? Las aguas se convierten en sangre. Entonces, esta es la primera señal que hace el Señor, la primera plaga. Las aguas se convierten en sangre. Y en el versículo 22 de este capítulo 7 de Éxodo, dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Primero habían convertido sus báculos en culebras, y ahora también habían convertido el agua en sangre, y el faraón no quiso escuchar, ¿cierto? Entonces sigue diciendo en el libro de Éxodo 8:15, dice que es cuando el Señor envía la segunda plaga, que son las ranas. Y en el 15 dice: pero viendo Faraón lo que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó. Después sigue el Señor y envía la tercera plaga, que son los piojos. Y en el versículo 19 enseña la palabra a tu vida y a mi vida, que entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios, mira esto tremendo. Cuando él hace la tercera plaga, que son los piojos, que es el capítulo 8 de Éxodo, versículo 16, en su versículo 19, los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Sí? Los hechiceros reconocieron el poder de Jehová, porque el hombre tiene que entender cuáles son sus limitaciones. Pudieron convertir las varas en culebras y el agua en sangre, pero la plaga de los piojos no. Entonces, cuando tú dices: reconozco que este poder es ilimitado y hasta aquí llega mi sabiduría, los hechiceros, y le dicen: dedo de Dios es este varón. Pero no, el faraón no se quiso arrepentir y dejar ir a su pueblo como el Señor lo había dicho. Es tremendo. Y entonces llega el Señor y le envía la cuarta plaga, que fue la de las moscas. Y en el versículo 32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no los dejó ir. En la cuarta plaga, que era de las moscas, que es el capítulo 8:20, pero en el versículo 32 de Éxodo 8 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Y la última, donde el Señor le entrega ese libre albedrío de arrepentirse, que fue cuando el Señor envía su quinta plaga y enferma el ganado. Entonces, en el Éxodo 9, versículo 7, enseña la palabra: entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor, hasta la quinta plaga, le dio la oportunidad de arrepentirse al Faraón, ¿sí? Pero nada, cada vez endurecía más. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo sabía. Porque el Señor sabe quién eres tú y quién soy yo. Por eso a unos los ha purificado como a la plata, pero a otros, como a mí, ¿sí?, nos sacó del horno de la fundición. Entonces, el que sabe, porque todos los corazones no somos iguales, hermanos. Entonces, hay unos que necesitan más fuego para purificarlo, hay otros que son más dóciles. Entonces, todo eso lo sabe Jehová. Todo eso lo sabe Jehová. Pero en este libro de Éxodo 9:12, donde aparece la plaga de las úlceras, pero Jehová, enseña la palabra, Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. En el 10:1, que es la octava plaga, que es la langosta, dice: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo Jehová he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Entonces llegó un momento en que fue Jehová quien determinó que entonces endureceré su corazón, porque como no quiere arrepentirse, entonces yo voy a endurecer su corazón para mostrar en él y en todo ese pueblo mi poder, mi gloria. Y como muestra
en los hijos de la desobediencia su poder. Dios guarde tu vida y mi vida, y hay que darle la gloria en todo momento por habernos atraído a Él y convertirnos en ovejas de su prado, en ovejas de su prado. Entonces, un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento original, genuino, es la única forma de romper ese lazo que nos tiene el diablo, ¿cierto? Hermanos, porque cuando el diablo nos tiene presos, nosotros a veces ni somos conscientes de eso. Dice la palabra, como dice la palabra, vivimos la libertad, pero como un libertinaje, dándole rienda suelta a los deleites de la carne, a las concupiscencias de esta carne, de los ojos, a la vanagloria de la vida. No reconocemos a Dios, hacemos todo lo que nos apetece, ¿sí? Y creemos que estamos bien, pero resulta que necesitamos un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Porque el Señor aún dice, creo que por allá, creo, y Dios me guarde que no esté mal, Isaías 6 creo que dice, mostrad obras de verdadero arrepentimiento, Entonces, Isaías, Dios me guarde que no me equivoque, hacer obras de verdadero arrepentimiento. Entonces, porque nosotros necesitamos mostrarnos fiel a Él, porque si hemos sido lavados con esa sangre preciosa, nosotros debemos ser cada día agradecidos, hermanos. Entonces, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Para finalizar y darle la gloria cada día al Señor por esto, por estas exhortaciones, por todo lo que el Señor nos regala, porque cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos aconseja, cuando Dios nos invita, cuando Dios hace cosas tan lindas por ti y por mí, ¿sí? Cuando Dios se preocupa de cómo nos comportamos, es porque Dios está pendiente de ti y de mí, de todas sus obras. Y un padre disciplina a su hijo, un padre quiere lo mejor para su hijo, y como enseña la palabra, si nosotros, que somos sangre y carne, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuán más ese Dios todopoderoso querrá lo mejor para ti y para mí. Entonces, es un privilegio el que el Señor traiga a tu vida y a mi vida estas exhortaciones, porque como dice Efesios, el libro de Efesios 2, ¿cierto? Capítulo 2, versículo del 1 al 3, la gracia, ¿sí? En la gracia por medio de la fe, por ese arrepentimiento. Enseña la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos reconcilió, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Leamos esto para que nunca, repitamos esto para que nunca se nos olvide. Pero Dios, versículo 4 del capítulo 2 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermanos, porque cuando éramos
o formábamos parte de los hijos de la desobediencia, el que operaba en nosotros era Satanás, quien nos tenía presos con su lazo. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo con un verdadero arrepentimiento, mostró toda su misericordia en ti y en mí. Y eso debe ser lo más preciado, de que Jehová nos haya lavado con la sangre de su Hijo precioso. Ahí se muestra todo el amor del Padre, porque muchos podrán ofrecer su vida aún por alguien justo, pero por un pecador. Y enseña la palabra que ahí es donde se muestra todo su amor, en que estando tú y yo muertos en delitos y en concupiscencias, ofreció a su unigénito, sin mancha, ¿sí? Y sin mácula, y lo ofreció en ofrenda viva por tu maldad y por las mías, y nos lavó con esa sangre preciosa. Clavó a esa muerte en la cruz del Calvario y nos dio vida y vida eterna. Entonces tenemos que ser agradecidos con ese sacrificio. Debemos esmerarnos cada día en desarrollar más ese plan de salvación, en poner por obra ese plan, en desarrollar nuestros ministerios, nuestros talentos, nuestros dones, en llevar su palabra hasta los postres de la tierra, en poner por obra, ¿cierto?, todas estas exhortaciones que el Señor nos regala a tu vida y a mi vida, las cuales pues quedaron en estos 3 videos. Son exhortaciones bien hermosas. Mirémoslo como un consejo que el Señor nos regala para poder ser esos siervos preciosos en sus manos, para ser esos obreros aprobados por Él, para ser esos instrumentos escogidos. Entonces, hermanos, ya está en ti y en mí en poner por obra todas estas exhortaciones. Es lo que el Señor ha querido atraer, lo que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida, hermano. Entonces, la gloria siempre será para Él. Levanto mis manos al cielo y declaro: Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho; lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír. Bendito sea su nombre, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Como siempre les digo, hermanos, ojalá que esta semana pues se haya incrementado su comunión con el Señor, que lo haya buscado más en espíritu y en verdad, que esté poniendo por obra todas estas exhortaciones, que esté meditando, que esté haciendo una introspección, una evaluación de lo que es nuestra vida, cuáles nos aplican, cuáles no, cuáles tenemos más fortalecidas, en cuáles estamos más débiles, pero que sea el Señor haciendo su obra en cada uno de nosotros, porque el Dios de la gloria cumplirá todos sus propósitos en ti y en mí. Entonces necesitamos ser obedientes y recibir con gozo estas exhortaciones, ponerlas por obra, que es lo importante, ¿cierto? Y vivir un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y mostrarle cada día nuestra fidelidad, que todo sea para Él en espíritu y en verdad. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Espero que estos 3 videos hayan sido de mucha edificación para ustedes, que los haya nutrido. Aliméntense con la palabra del Señor. Saben que este es nuestro verdadero alimento, ¿sí? Esto es lo que nos nutre, y el tiempo que invirtamos al Señor es el mejor tiempo, de calidad. Eso es una inversión, no es un gasto, y el Señor, que es el que paga, el retribuidor de todas nuestras obras, es el que nos bendecirá de lo alto. Amén. La gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Que el Dios del cielo los guarde en todo momento, guarde su salir y su entrar, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes. Amén. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.